y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El plan del Señor en su gracia es que cuando vayamos a su palabra podamos entender de la forma que Dios quiere que podamos entender, obteniendo el significado que Dios puso, tanto a los autores originales, las audiencias originales, como nosotros de la misma forma debemos poner el sentido y entender. Vamos a ver, Padre, permítenos seguir ayudándonos esta noche. Tu gracia nos acompañe, tu Espíritu nos ilumine. Tenemos sí, un bosquejo que seguir en todo esto, pero Señor, todo está en tu palabra. Si vamos a estudiar la Biblia, tu Biblia nos enseña cómo. Si vamos a interpretar la Biblia nos enseña cómo. Si vamos a predicar la Biblia nos enseña cómo predicar. Si vamos a aplicar la Biblia también nos enseña cómo aplicarlo. Ayúdanos a seguir, Padre, obteniendo estas grandes verdades para edificación de la iglesia, de nuestras familias y nuestras vidas. En Cristo te rogamos. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. Una vez más, hacemos un pequeño repaso. Para mí es importante siempre que usted tenga fresco lo que vamos a desarrollar. A lo largo de todos estos meses estudiando la hermenéutica bíblica, que básicamente ¿qué es? Son el estudio de los principios bíblicos, ¿no? Y su aplicación ¿para qué? Para poder interpretar correctamente las escrituras. Eso es lo que estudia la hermenéutica bíblica. Y nosotros estamos aplicando estos 5 principios a través de 4 procesos. Aunque se olviden los principios bíblicos de manera innata, en el desarrollo de los procesos para poder interpretar y aplicar la palabra del Señor, usted va a poder aplicar estos principios bíblicos. Cuando vaya a la Biblia, hay 4 preguntas que usted debe formularse, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera pregunta? Si están conmigo, hermanos, vamos, participe. Cuando va a la Biblia y está estudiando un pasaje, ¿qué es lo primero que se debe preguntar? Sí, ¿dónde está el texto? Tenemos un contexto que está fuera del texto, se llama contexto histórico, lo que rodea el texto. ¿Quién lo escribió? ¿A quiénes lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuáles las circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales, geográficas? Es importante entender el contexto. Dios usó hombres para escribir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más debemos entender? El contexto que está dentro del texto. Y es una serie de círculos concéntricos, ¿no? Estudiamos el círculo más grande que rodea el texto, que se llama el contexto canónico. Cómo la palabra de Dios, el libro que estudio, tiene el papel en función al mensaje de toda la Biblia, ¿no es cierto? Y nos preguntamos cómo este libro apoya el contexto histórico redentor, la redención en Cristo Jesús, el reinado de Él, y qué verdades alberga este libro en función de las otras palabras o las otras partes de la Biblia. Entonces, si mi hermano Will está estudiando, ¿qué libro está estudiando usted, hermano? ¿O leyendo? Mateo. Entonces, si estudia Mateo, vemos cuál es el rol de Mateo, ¿no es cierto?, con respecto al plan redentor. Y en función de toda la Biblia. ¿Y qué verdades tiene Mateo que están repitiendo, dando mejor luz a lo largo de las otras revelaciones de la palabra de Dios? Ese es el contexto canónico. Luego tenemos un contexto, un círculo más pequeño, el contexto lejano, el contexto de todo el libro. Aquí estudiamos, a detalle hemos estudiado cuál es el propósito por el que se escribió, por ejemplo, el libro de Mateo. ¿No es cierto? ¿Cuál es el bosquejo de ese libro? El análisis que hacemos sintáctico nos ayuda a entender los movimientos de este libro, porque cada capítulo, cada parte tiene su rol para promover el mensaje del libro. Y si yo preguntara cuál sería el propósito por el cual Dios nos dio el libro de Mateo, el Evangelio, decimos según Mateo, siempre es según Cristo, pero tiene una perspectiva diferente y un objetivo digamos un poco distinto bajo un mismo propósito que el de Marcos, Lucas y Juan, ¿no es cierto? Cuando vemos y estudiamos la palabra de Dios, estos son los evangelios, nos muestra el verbo hecho carne, el Mesías prometido, y Mateo nos muestra a quién, a Jesucristo como el Rey. Amén, es la perspectiva, es el propósito dirigido a los judíos, sí, hay muchas verdades para nosotros, sí, habla de la iglesia también, sí, pero tiene el propósito de demostrar desde el principio que Jesucristo, el que nació de esta virgen, conforme a la palabra de Dios, es quien, el Rey. Es el Rey, ¿ves? Eso es. Luego estudiamos un contexto un poco más cerca, un círculo más cerca, se llama el contexto, si solo estudio el capítulo,
inmediato. Por eso nuestra predicación es expositiva, porque exponemos la palabra del Señor en la predicación. Tomamos, si estoy estudiando, por ejemplo, Mateo del 5 al 7, monte, ¿no es cierto? Si quiero estudiar el capítulo 5, entonces tengo que ver el propósito de estos pasajes, cómo el Señor Jesucristo hace la transferencia de movimientos, por qué se escribió todo esto. Ese es el contexto inmediato. Yo no puedo sacar la palabra de Dios fuera de contexto, por eso tengo que estudiarla. Todo lo que yo predico, la idea principal del Sermón del Monte, en qué consiste y cómo lo sustento. Y todo eso, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios. Cuando hemos estudiado homilética, hemos llamado esto la unidad homilética, ¿no es cierto? Los pasajes que voy a predicar, de 4, 8 versículos, 10 versículos, todo eso, de esos versículos sale la idea principal, ¿no es cierto? El mensaje que voy a predicar y cómo sustento ese mensaje en los versículos que están ahí plasmados. O sea, no se trata de mí, se trata... Amén. Entonces yo tomo las verdades, demuestro lo que significa, lo aplico, lo ilustro, etc. Muy bien. Y luego, ¿qué otra pregunta nos hacemos, hermano? ¿Dónde está el texto? Leo la otra pregunta. ¿Qué dice el texto? Aquí aplicamos la observación. Aquí tomamos más detalle de lo anterior, ¿no es cierto? Vamos por todo el párrafo extrayendo los verbos principales, los personajes principales. Nuestro hermano Daniel ha hecho un buen trabajo en la observación. Casi muchos de sus sermones durante la campaña misionera era en función del movimiento de los personajes, ¿no es cierto? ¿Quién está hablando? ¿Hacia quiénes está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Cuáles son los detalles? Donde solo tomamos lo que dice la Biblia, lo que sugiere, y tomamos mucho tiempo. Amén. Hicimos un gran ejemplo. Hemos visto un ejemplo de la observación del libro de Tito 3, nada más. Hemos visto que incluso es más grande que lo que está en el libro de Tito, porque hay muchos detalles. Por eso estudiamos la gramática ahí, estudiamos los verbos, los géneros del verbo, estudiamos la morfología, tratamos de entender lo que está ahí. Muy bien. Luego, después de observar el texto, lo que dice el texto, la otra pregunta es... Muy bien, Darcy. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Eso qué es para nosotros? La interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? Por ejemplo, Filipenses 4:13. ¿Qué dice el texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué todo lo puedo? ¿Qué dice el texto? Porque Cristo me fortalece. Ahora, si lo ponemos en contexto, ¿recuerdan al boxeador que les dije? Salió a pelear y puso ahí en el short que tenía Filipenses 4:13 y convencido en ese pasaje, voy a ganar la pelea. Está fuera de contexto, ¿no es cierto? El contexto es que el apóstol Pablo aprendió a fortalecerse en el Señor, no importa cuál sea su condición. ¿Tiene necesidad o tiene abundancia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir el texto? La pregunta es aquí, lo que la observación permite formular y la interpretación lo contesta. ¿Qué contesta? ¿Qué quiere decir fortalecerse? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Qué responde eso? La interpretación. Amén. La interpretación. Y es lo que estamos estudiando. Y finalmente, la última pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo se relaciona el texto con nosotros? ¿O cómo respondemos al texto? Eso se llama aplicarlo. ¿Ve? Eso es el puente que debemos cruzar de lo que nos separa a la palabra del Señor. Muy bien. Ahora entramos nuevamente a nuestro mensaje. Estamos en la hermenéutica especial y hemos empezado viendo cómo interpretamos el Antiguo Testamento y luego vamos a ver cómo interpretamos el Nuevo Testamento. Entonces, yendo al Antiguo Testamento, hemos marcado algunos principios. La pregunta es, a manera de repaso, ¿el Antiguo Testamento es entendible sin el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Amén. ¿Es suficiente para obtener salvación solo el Antiguo Testamento? Sí, ¿no es cierto? Pero debemos comenzar ¿por dónde? Siempre, si queremos estudiar bien la palabra de Dios, por el Antiguo Testamento. Amén. Hay mejor luz, digamos, en muchas cosas en el Nuevo Testamento, sobre todo hablando de Cristo Jesús. Pero, gracias mi hermano, pero cuando volvemos a las Escrituras, el Antiguo Testamento nos da los cimientos de todo. Amén. O sea, las revelaciones que vienen después, hablando cronológicamente, los profetas
que escribieron ya dan por sentado, entienden que ya usted leyó lo anterior. Leyó lo anterior. Si leemos Apocalipsis, los profetas ya saben que leyeron todas las revelaciones anteriores, Zacarías, Jeremías, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para entender el libro de Apocalipsis. ¿Me dejo entender? Amén. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Luego hemos hablado acerca del Antiguo Testamento. Vamos a avanzar un poquito más. Avanza nomás, mi hermano. Hemos hecho varios ejemplos sobre eso. Luego hemos considerado permíteme, comenzamos por el capítulo 1. Luego hemos dado algunos principios breves sobre que nuestro entendimiento de la relación entre la iglesia e Israel debe estar también claro, ¿no es cierto? Debe estar claro. No empezamos por la mitad, empezamos por el principio. Bueno, vamos al principio B. Debemos comprender la naturaleza y condicionalidad de los pactos. Es el segundo principio. Hemos visto varios pactos. A ver, ¿quién recuerda los pactos que hemos visto? ¿Cuál es el primero? Viendo la historia, porque es la columna vertebral para entender las revelaciones del Antiguo Testamento. Es importante entender los intervalos que hay entre los pactos, porque Dios nos ha dado mejor luz. ¿Qué pacto? El pacto adámico, ¿no es cierto? Hemos visto si es condicional, incondicional. ¿Qué más? El pacto con Noé. ¿Ese pacto es condicional o incondicional? El pacto adámico hemos dicho es condicional y luego incondicional. El pacto noético, incondicional. El pacto abrámico, incondicional. ¿Y qué otro pacto viene? El mosaico con Moisés. ¿Es condicional, incondicional? Condicional, muy bien, condicional. Muy bien. El pacto que Dios hizo con David, condicional, incondicional. Incondicional, amén. Y el nuevo pacto, incondicional. Son 6 pactos que hemos visto. ¿Qué son estos pactos? El trato que Dios ha hecho con los hombres. Y la mayoría de ellos Dios se prometió por amor a sí mismo. ¿Y qué revela estos pactos? De todos los detalles, principalmente acerca de Jesucristo, el Mesías prometido, amén, y lo que ha de hacer con nosotros hasta el final. El nuevo pacto termina mostrándonos que su Espíritu va a estar en nosotros, su mente, su ley en nuestras mentes. Muy bien, vamos a avanzar. Luego, ¿qué más hemos aprendido, hermano? ¿Qué más hemos aprendido? Hemos hecho muchos ejemplos acerca de los pactos, es importante eso, ver. Luego hemos considerado el punto C. Debemos entender el propósito de la teocracia, es decir, el trabajo que Dios tenía estipulado para Israel. Cuando interpretamos el Antiguo Testamento, nosotros debemos entender la necesidad de empezar estudiando desde Génesis hasta Malaquías, Zacarías, ¿no es cierto? Cuando vamos al Antiguo Testamento es importante entender los pactos. Cuando vamos a interpretar el Antiguo Testamento también es importante entender que el rol que desempeña Israel. Amén. Mire, esto es importante entender. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis 6. Creo que por muchos años en nuestra iglesia no hemos predicado con detalle todo esto. Yo que me acuerde nunca. Entonces es importante entender cómo lo estudiamos. Ya entendemos la hermenéutica que usamos para interpretar el libro de Apocalipsis. Eso no vamos a cambiar. Y en función de esa hermenéutica tenemos que entender el rol que Dios tiene, porque Él dirigió mucho de su mensaje a su pueblo. Y vamos a encontrar la diferencia que Dios tiene con el rol que asignó a la iglesia, que para los del Antiguo Testamento era un misterio. Tenían luz que de alguna forma el Señor sería Dios de manera universal. Cuando Dios prometió a Abraham que en sus simientes serán benditas no solo Israel, sino todas las naciones, estaba hablando acerca de un día, esto va a suceder. Un día va a suceder y muchos versos del Antiguo Testamento nos dieron luz sobre ello. No son los pactos, sino a lo largo de libros proféticos como el libro de Isaías, como el libro de Jeremías. El punto es que ahora nosotros que somos la iglesia, el misterio, y en este tiempo de la gracia de nuestro Dios, tenemos un rol también que desempeñar durante este tiempo. Pero cuando el Señor Jesucristo vuelva otra vez, por segunda vez, nosotros tenemos un rol diferente al que el pueblo de Dios Israel también tiene. Así que es importante entender eso en el Antiguo Testamento para empezar. Dios que
cómo tomó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Una de las primeras cosas que hemos considerado cuando vamos a interpretar la Biblia, porque no vamos a entrar nosotros ahí y vamos a tomar las espadas y las armas y decir vamos a ganar al Perú para el Señor y vamos a poner nuestro partido político, los bautistas, siempre bautistas, marca la Biblia, ¿no es cierto? Postulamos a hermano Darcy como presidente, hacemos la campaña, ahora sí, ¿es lo que vamos a hacer? No. Y luego vamos a conquistar por la fuerza y vamos a poner al pueblo de Venezuela, lo vamos a hacer cristiano, al pueblo de Chile lo vamos a hacer cristiano y por las armas. ¿Eso vamos a hacer? No. Porque el trabajo que Israel sí tenía era ese. ¿Recuerdas? Dios tomó a Israel como un instrumento de juicio a las naciones. Amén. Eso es importante entender. Recuerda que Dios dijo ya la maldad colmó de las naciones cananitas, llegó al colmo del Señor y dijo no más y voy a juzgarlos y los voy a arrear de la tierra y tomó a Israel como instrumento de juicio. Por eso Dios dijo ve y mata todo el anatema. Mata y no importa si es mayor, menor, niño, mata, quema todo, destruye todo porque vino el juicio del Señor. Muy bien. La iglesia no tiene ese trabajo ahora, más bien nosotros ¿qué hacemos a las naciones? Predicamos, amén. Muy bien. ¿Qué más tenía la iglesia? Bueno, en caso de nosotros debemos someternos también a toda institución humana, pero ¿qué más tenía el propósito de Israel? Israel debía mostrar el poder de Dios, amén. Recuerda que en esos días las guerras se trataba de dioses, no había banderas, digamos, sino había dioses. Mi Dios es más fuerte que el tuyo. Y así peleaban. Cuando estaba estudiando estos días el libro de Isaías y llegaba la invasión de Sennacherib hacia Israel, especialmente a Judá y a Jerusalén, y hablaban en grandes voces los capitanes amenazando a Ezequías y le decían nosotros hemos destruido a todos los dioses de las naciones. Nuestro Dios es más grande, por eso nuestro rey sometió a todos. ¿Y qué Dios podrá librarnos qué Dios podrá librar de la mano? No confíen en Jehová, les desanimaba. ¿Y quién ganó? El Señor. Por eso Dios tenía el propósito de usar al pueblo de Israel para ir a través de la conquista de estas naciones y las luchas que tenían, quién es el verdadero Dios. Amén. Ahora, nuestra iglesia, ahora, entre paréntesis, lo que pasó con David fue terrible, ¿no es cierto? Causó vergüenza. Lo que pasó con jueces también, en la época de los jueces, lo que pasó al final de la vida de Elcana con sus hijos y la gloria de Dios fue traspasada, digamos así, porque el arca del pacto lo tomaron los filisteos y lo pusieron delante de su Dios y dieron gloria a Dagón porque Dragón derrotó a Jehová. Fue vergonzoso. Eso fue vergonzoso. Ahora, ¿cuál es el propósito con Dios hacia la iglesia? También el mismo razón. Dios escogió este pueblo para mostrar su poder. Hermanos, hemos estudiado y vamos a estudiar en 1 Tesalonicenses y hemos estudiado Hechos 4, una iglesia ideal. Y una iglesia ideal es una iglesia donde se evidencia maravillas. ¿Y cuál es la más grande maravilla? El poder de Dios en transformar lo pecaminoso y hediondo que somos a una nueva criatura. La iglesia del Señor tiene la responsabilidad delante del Señor de evidenciar a todo el mundo el poder de Dios. Muy bien, ahora Israel servía como ejemplo de la presencia de Dios, amén, la gloria de Dios. Y por eso Dios prometió bendecir a Israel y les bendijo terrenalmente, amén. Ahora, si obedecían, te voy a bendecir. Si no obedeces, te voy a maldecir. En cuanto a la iglesia, es muy parecido. También tenemos el trabajo de evidenciar que la presencia de Dios, la gloria de Dios entre nosotros y gozamos de las bendiciones del Señor, pero el énfasis no es tanto lo material, sino lo espiritual. No quiere, el domingo vamos a venga hermano, venga. Su economía debe ser conforme a la palabra de Dios. Sé que muchos sufren de economía, pelean por su economía, pero venga, vamos a aprender a producir dinero conforme a la palabra del Señor. Esa es nuestra cuarta lección sobre Dios y las riquezas. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho en cuanto a Israel? Israel debía funcionar como el vocero de Dios. Era su trabajo, amén.
tenía que traer a las naciones al conocimiento del verdadero Dios. Dios a través de Israel predicaba que la salvación solamente se encuentra en el Señor hasta lo último de la tierra, y Dios nos llama exactamente a lo mismo en la iglesia. Muy bien, entonces cuando miramos el Antiguo Testamento debemos entender que es suficiente. No empezamos por la mitad, estudiamos todo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, para interpretarlo, debemos entender los pactos. Hay 6 de ellos. Amén. Y su condicionalidad y cómo revelan al Mesías. Y entre estos intervalos hay revelaciones que están orbitando ahí. Y es importante entender estos pactos. Ahora, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, es importante entender también, interpretamos el trabajo de Dios con Israel. Es muy importante eso. Muy bien. Ahora, cuando volvemos a la palabra de Dios y queremos interpretar el Antiguo Testamento, también debemos entender, bueno, ya hablaba del propósito de la teocracia, que básicamente es el Señor siendo glorificado en su pueblo. Ahora debemos entender también los diferentes géneros literarios. Muy bien, el propósito de la teocracia, ahí hay un cuadro que mi hermano ha puesto ahí. Esto lo hemos estudiado también con detalle. Ahí está resumido: ejecutar juicios, mostrar el poder de Jehová, ser ejemplo de la presencia de Dios y funcionar como vocero. Avanza nomás, mi hermano. Vamos a continuar. Ahora, hay algo que debemos entender también antes de entrar a los géneros literarios. Debemos entender también el día de Jehová y el reino mesiánico durante la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Por qué esto es importante, hermano? Permíteme decir lo siguiente. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué debemos entender el día de Jehová y el reino de Dios? ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento va a estar hablando mucho acerca de que un día este Dios nuestro va a establecer su reino para siempre. Y el inicio de todo esto va a ser el gran día de Jehová. El gran día de Jehová. Y hermano mío, la Biblia está lleno de estas voces que van a alumbrar aquel día. A veces se habla el día de la ira, a veces se habla del día de la venganza del Señor, a veces son paralelismos con juicios que Dios manda anunciándonos el gran día de la ira que nuestro Dios va a venir. Es importante poder entender esto. Aquí en la pequeña explicación dijimos que el día de Jehová es la intervención soberana de Dios en juicio y salvación que aparece en realizaciones históricas de manera parcial y culmina en el clímax escatológico que abraza el paso al reino mesiánico. Eso estamos viendo en Apocalipsis ahora del capítulo 6, prometido en los pactos. Entonces no debemos nosotros espiritualizar, buscar significados ocultos para tratar de dar entendimiento a este tipo de revelación. Lo vamos a ver con un poco más detalle cuando hablemos acerca de profecías. Pero mire, hay mucho de esto, hermano. Hay promesas acerca de esto. Solo voy a mencionarlo. En 2 Samuel 7, por ejemplo, Isaías 11, Jeremías 31, Mateo 24 al 25, ya viene el Nuevo Testamento, hablando de estos cumplimientos, de Apocalipsis 19 al 20. Nuestro Dios promete que un día vendrá. Un día vendrá. Y muchos de estos pasajes, como en Joel 2, como en Sofonías, como en el Nuevo Testamento, también 1 Tesalonicenses 5, 2 Pedro 3 y Apocalipsis 6 da el detalle: el juicio universal, señales cósmicas, rescate, Dios del remanente. Todo esto es importante tenerlo presente, que un día Dios va a venir y lo ha advertido desde el Antiguo Testamento, y Dios ha revelado esto a su pueblo, pero también ha revelado lo que va a pasar con su pueblo, hablando de Israel, pero también ha diferenciado lo que va a pasar con la iglesia en ese día, y también ha diferenciado lo que va a pasar con el resto de las personas, con los gentiles ese día. Así que no voy a entrar en mucho detalle. Va a haber un momento que hablemos de esto mejor, cuando usted vuelva el domingo para seguir desarrollando esto, cuando se cumple ese gran día de la ira de nuestro Dios. En Apocalipsis hemos estudiado, ¿no? A partir del capítulo 6 en adelante, ¿no es cierto? La apertura de los sellos de nuestro Dios hasta el 7º sello. Hay muchos que van a decir se extiende este gran día hasta el milenio, pero yo voy a descansar. Ese gran día del Señor es el tiempo de la tribulación. La tierra va a ser castigada como nunca antes hemos visto. Y Dios en el Antiguo Testamento ya nos advierte de aquel gran día.
Amén. Hay que entender eso. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento hay que entender eso. Muy bien. Ok, hermanos míos. Ahora vamos a lo que nos corresponde en esta noche. Vamos a entender un poco más. Avanza nomás, mi hermano. El ejemplo lo dejaremos para otra vez. En Joel 2, versos 28 al 32. Hemos visto la anterior vez cómo se ha cumplido parcialmente y cómo se cumplirá después. Muy bien. Ahora entramos a algo importante, hermano, y quisiera su atención. Si hay pregunta, levante la mano. Si es, obviamente, tiene que ser relacionado a lo que estamos estudiando. Debemos entender los géneros literarios. Hemos estudiado las figuras literarias, ¿recuerdas? Analogías, metáforas, ¿no es cierto? Hemos hablado bastante de estas figuras literarias cuando interpretamos la palabra de Dios. Hemos visto que la interpretación es literal, pero eso no involucra que vamos a tomar figuras literarias. ¿Recuerdas, hermano? ¿Recuerdas? Amén. Todo lo que hemos estudiado, estas figuras literarias, las analogías, las metáforas, el antropopatismo, todo lo que hemos explicado en su momento. Ahora, pero hay géneros literarios. ¿Cuál es la diferencia? Dentro de los géneros literarios vamos a encontrar las figuras literarias. Los géneros literarios los vamos a dividir en profecía, lo vamos a dividir también en narrativa, vamos a hablar también de poesía y vamos a hablar poesía obviamente de proverbios y vamos a terminar viendo, bueno, hasta ahí llegaremos a ver poesía. Vamos a hablar de 4, si Dios me da la gracia este tiempo, en el tiempo que me queda, pero hasta donde lleguemos. Vamos a hablar de profecías, vamos a hablar de narrativa, vamos a hablar de, vamos a hablar de los proverbios también, que va en una parte especial, y la poesía. Así que vamos a hablar de los géneros literarios, cómo interpretamos la profecía. Ahora, hermano, cada uno de estos principios es muy profundo, toma mucho tiempo. Incluso cuando yo estudié esta parte de la interpretación profética, me tomó un año, más o menos un año solamente estudiar profecía. Toma mucho tiempo, no con eso les quiero desanimar. Yo he tomado someramente los principios bíblicos para cómo podemos nosotros interpretar la profecía. ¿Y quién nos enseña a interpretar profecía? La palabra de Dios. Amén. Mire, la Biblia, hermano, es un libro único. Yo temo que nosotros no aprovechamos la riqueza que tenemos en la palabra de Dios. Es un libro vivo. No hay contradicción, es inerrante. Es inefable porque no nos lleva al error. Y cada libro contribuye a un propósito especial, es como un cuerpo. Cada libro es un órgano que tiene un propósito especial y también las verdades están totalmente entretejidas. Están entretejidas, van exponiéndose mejor en un lado, agregándose más luz en otro lado, presentándose por primera vez antes. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, la forma en cómo los profetas interpretaron las profecías en el Antiguo Testamento nos enseñan a nosotros a interpretar la palabra de Dios, la hermenéutica de los escritores. Cuando miramos el Nuevo Testamento, la misma hermenéutica tienen los apóstoles y los hombres que Dios usó para interpretar profecías del Antiguo Testamento. Los principios están ahí. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, todo esto no ha sido novedad. Zacarías habló de esto, Isaías habló de esto, Jeremías habló de esto, Joel habló de todo esto. Muchos pasajes del Antiguo Testamento nos muestran lo que va a pasar con el tema escatológico. Cuando se escatología es una palabra, son las cosas acerca del fin. Entonces, ve cómo el libro de Apocalipsis entreteje todas estas verdades y cómo le da sentido y cómo lo usa. La palabra de Dios nos enseña absolutamente todo. Cómo interpretar la palabra de Dios, incluso cómo aplicar la palabra del Señor. Entonces, esto se llama hermenéutica especial, porque toma tiempo estudiar la interpretación. Y lo más difícil que he visto en la interpretación de la palabra de Dios, y donde hay más posiciones diferentes y donde hay mucha discusión, es en el tema profético. Y yo quiero decirles, hermano, cuando hablamos de profecía, tal como hemos hecho el énfasis en el libro de Apocalipsis, no nos debemos ir por las ramas. Amén. Donde nosotros descansamos.
¿Dónde está el énfasis? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Cuando está en el libro de Apocalipsis, ¿dónde está el énfasis en decir esto significa, el anticristo ya está en medio de nosotros, o esta nación va a hacer esto, esta nación va a hacer lo otro, o el Señor va a venir antes, en medio, después, o etcétera, etcétera? ¿Dónde está el énfasis? En la revelación de Jesucristo. Muy bien, mi hermano. Igual, toda profecía tiene que ver con la revelación del Mesías. Cuando hablamos del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos irnos por las ramas. Ahora tenemos que ponernos de alguna forma, adelante, ayúdame hermano, ¿en la piel de quiénes? De los escritores bíblicos. Tenemos que entender su contexto y debemos ver cómo ellos miraran. Para nosotros es más fácil entender esto porque tenemos la revelación completa. En aquellos días, adelante mis hermanos, pasen, hay espacio aquí adelante, bienvenido a nuestra clase de hermenéutica bíblica. Así que es un tiempo donde se puede hacer preguntas. Estamos viendo cómo interpretamos la palabra de Dios y ahora en nuestra clase estamos viendo la interpretación de las profecías. Estamos entrando a este tiempo. Bienvenido mi hermano Alex, adelante, tome asiento con su familia. Gracias al Señor, bienvenidos, amén. Qué gusto ver el grupo de hermanos llegando también viernes, hermano. Miren, los fieles, viernes. Llegan al culto de oración, hermano, después de esto. Muy bien. Estamos estudiando hermenéutica bíblica. Hemos desarrollado esto. Hay bastante clase. Las lecciones anteriores están en nuestro canal. Si no sabe dónde, con mi hermano puede decir los detalles. Están organizados por lecciones. Hemos estudiado esto ya, ¿cuántos meses será? Hemos estado desde el primer piso, ¿no? Estamos segundo piso. Ya vamos a terminar, ya nos falta poco para terminar. Pero por lo menos casi un año estamos estudiando hermenéutica. La idea de la hermenéutica es la interpretación de la palabra de Dios, que es lo más importante. Pero ¿quién nos enseña a interpretar la palabra de Dios? La palabra de Dios. Por eso le llamamos hermenéutica bíblica. Y básicamente es el estudio de los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. ¿Y qué es la interpretación? Es darle el sentido original. Lo que entendía Moisés, yo debo entenderlo. Lo que entendió los israelitas al recibir el Pentateuco, nosotros debemos entenderlo. Hemos dicho que también nos separa una gran brecha, ¿no? Del día de hoy a los días de la palabra de Dios. El último libro se escribió el año 90 después de Cristo, el libro de Apocalipsis, y estamos 2025, más de 2000 años nos separa. ¿Qué más nos separa? El idioma, ¿no es cierto? La Biblia, ¿en qué idioma fue escrita? Hay 3 idiomas, ¿no? Hebreo, el arameo y el griego. El griego es el griego koiné, ya no está vigente estos días. Los griegos aún no usan esto, pero nosotros tenemos que estudiar parte de eso para entender un poco. ¿Qué más nos separa? La cultura, ¿no es cierto? Nuestra cultura es muy diferente a la cultura del Medio Oriente. Acá no estamos por ahora lavando las sandalias de alguien que llegó. No, tenemos una cultura diferente, incluso cómo nos sentamos. Hablamos de Jesús, está sentado a la mesa en el día que él instituye la cena del Señor. Ellos no tenían una mesa como nosotros tenemos, sino básicamente tendían un manto ahí y se ponían de costado, ponían el codo ahí, los pies hacia allá, y eso era la mesa. O sea, nos separa la cultura. ¿Qué más nos separa? La historia, muy bien, la historia. Hay muchas cosas que están sucediendo, hablando históricamente a lo largo de las revelaciones de la palabra de Dios. Si estudiamos el libro de Isaías, por ejemplo, yo estoy estudiando ahora el libro de Isaías también, cuando Dios revela a Isaías al pueblo del Señor durante el periodo de estos reyes, están en juego ellos. A ver, ¿a quién me afilio? ¿A Egipto o a Siria o a las otras potencias? Hay un juego político en todo ello. Entender todo ese contexto me ayuda. ¿Qué más me separa? La geografía, ¿no es cierto? La Biblia está llena de referencias geográficas. Entonces, para cruzar el puente, yo necesito aplicar estos principios bíblicos y hemos aprendido 5 de ellos. A ver, para ayudar a mis hermanos. ¿Cuál es el primer principio? A ver, ya, no importa en orden, en desorden, pero literal. Amén. Cuando vamos a la Biblia, interpretamos primer principio de manera literal. ¿Qué es de manera literal? Para decirlo en palabras pocas, de manera normal. Miren, algunos están tratando de defender, y hermanos, ustedes no deben estar entrando en polémicas. Hay debates por internet de a ver qué cristiano defiende mejor a Cristo Jesús. No estamos para eso, estamos para predicar la palabra de Dios. Pero hay un grupo de cristianos que sí creo que el Señor creó los cielos y la tierra, pero Él originó de alguna forma el Big Bang. Puso la primera
célula y de ahí un proceso de evolución de miles de años. No. Cuando nos perdemos y mezclamos, tomamos la ciencia para interpretar la Biblia, ya tenemos problemas. Entonces empezamos literal. ¿Y cómo sabemos que eran, cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1, cómo sabemos que eran día y noche y 24 horas cada día? Amén, porque en la misma Biblia Moisés lo interpretó así. Dijo, 6 días el Señor trabajó y el séptimo reposó. ¿Acaso fue un día como 1000 años y 1000 años como un día? Eso es otro contexto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca, a veces malinterpretamos muchas cosas. Lo que hablamos en Mateo 18, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es un consuelo para el culto de oración. 2 o 3, acá está el Señor. Pero no es tanto el contexto, ¿no es cierto? El Señor promete, ¿qué día no está con nosotros? Aunque estemos solos, Él siempre está con nosotros. No va a esperar 2 o 3. Él prometió, estoy con ustedes hasta el fin. Sino el contexto es de juicio. La iglesia está aplicando disciplina. Y que el Señor se pone como testigo de esa disciplina. Estoy avalando esta disciplina si lo has hecho correctamente. Y antes, Mateo 18 nos da los pasos de una disciplina cuando un hermano peca contra otro hermano. ¿Ve? Es importante, igual que los hermanos, estamos hablando de Filipenses 4:13. Hemos visto a un boxeador que se puso el lema en el short: todo lo puede en Cristo que me fortalece, y se fue a pelear. Dios no le va a bendecir, está fuera del contexto. Entonces, por eso es importante entender el principio literal. Amén. Ya. Luego estamos viendo justo, hay figuras literarias, hay géneros literarios y símbolos que lo vamos a ver después. Muy bien. ¿Qué otro principio hay, hermano? Histórico, el que hemos hablado. Amén. Hay un contexto histórico. Tenemos que entender la historia. ¿Qué otro principio? Gramatical. Tenemos que estudiar el sentido de la palabra del Señor, las palabras, lo que está diciendo. Y hermanos, esto es sumamente importante para nosotros. Es importante. Hay un libro en el que debemos ser expertos y es la Biblia. La Biblia. La Biblia, los verbos están ahí por algo. Cada J está puesta por una razón, cada tilde está puesta por una razón. Nuestro trabajo es entender, estudiar, observar, porque está puesta cada palabra aquí, no está puesta por gusto. Por eso nos gusta mucho la versión Reina Valera 1960. Estas versiones pueden haber algunas mejores en el futuro, probablemente, pero nosotros nos detenemos mucho acá. Hay 2 grandes corrientes que tradujeron la Biblia. La Biblia que tenemos acá. Por 2 razones amo mucho esta versión. Mire, hay 2 formas de interpretar, y esto se llama crítica textual. Unos le dan énfasis a la estructura, tal como el idioma ha sido escrito, toman la misma estructura y lo transliteran y lo ponen tal como está. Otros le dan un significado, lo resumen. Ustedes saben, si alguien habla más de 2 idiomas o 2 idiomas, entiende que a veces no se interpreta exactamente, ¿no es cierto? Si no se traduce, a veces solo se interpreta. Por eso se llama intérprete. Damos la idea. Lo que hace el pastor Pablo cada vez que viene un hermano afuera, él nos da la idea, no palabra por palabra a veces. Entonces hay Biblias que te dan la idea y otras que respetan la estructura. El problema de este es que a veces la interpretan ya, la usan palabras modernas y te dan algo que no quiso decir el autor. Nuestro trabajo es tomar pieza por pieza tal como ha sido escrito. Entonces la Reina Valera respeta mucho esto. Y por eso volvemos a ver. Y otro, Dios usó un pastor para escribir y guardar esta versión. Obviamente esta es versión, no es inspirada. Tiene mucho del Señor. Lo que fue inspirado fueron los libros originales, lo que fue escrito en los idiomas originales. Eso no queda de validez la palabra de Dios. No, lo invalida. Yo he sido salvo a través de esta preciosa versión y además Dios prometió guardar su palabra. Muy bien. Ok, hemos visto estos 5. Falta 2 principios más. ¿Qué otro principio? Literal, histórico, gramatical. ¿Qué más? Síntesis, que hemos dicho en este principio, y todo esto está en Nehemías, el capítulo 8 lo hemos tomado, pero puede ir a lo largo de la palabra de Dios, como interpretaban los del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, puede volver a eso. El principio de síntesis, ¿qué nos dice? Hay 2 verdades que nos dice, ¿no? Primero, que la Biblia no se contradice, o sea, la Biblia es primero inerrante, es perfecta, no hay error en ella. Y segundo, es inefable porque no te lleva tampoco al error. Ahora hay verdades que probablemente van paralelamente, como la predestinación y la
responsabilidad del hombre, pero son paradojas en la Biblia. No significa que son contradictorias, son verdades paralelas, como el estado hipostático del Señor, que Él es Dios y Él es hombre. ¿Cuándo es hombre y cuándo es Dios? Pero estas verdades van paralelas. Son verdades que van paralelas. Entonces, la Biblia no se contradice. Y hemos dado dos razones. ¿Por qué razón? Primero, porque tiene dirección. Muy bien, mi hermana, tiene dirección. O sea, toda la Biblia, todos los libros orbitan bajo una línea de revelación y tiene que ver con el plan redentor de nuestro Dios. De Génesis a Apocalipsis. Por eso no puede contradecirse, porque la Biblia tiene dirección. ¿Qué más tiene la Biblia? Intertextualidad. O sea, hay verdades que la palabra de Dios va repitiendo y desarrollando. Un ejemplo, la salvación en el Antiguo Testamento, para ser salvo en el Antiguo Testamento, tenía una forma y un método diferente que para ser salvos en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? No, no es cierto. Es el mismo método. ¿Cuál es el método? Por gracia, por medio de la fe. Y por eso nos enseña el apóstol Pablo, incluso hablando en Romanos, hablando en Gálatas, hablando en Santiago, cómo cómo a Abraham se le fue contado la justicia del Señor porque creyó. Muy bien, ok. Finalmente, el último principio es la aplicación. Muy bien. ¿Cómo tomo todas estas verdades y los aplico en mi vida? La Biblia fue escrita para nosotros. Ay, pastor, no. No fue escrita a nosotros, pero sí para nosotros. No hay un libro exactamente para la primera iglesia bautista de Huancayo, pero si tienes un mensaje escrito a la iglesia en Éfeso. Entonces nosotros tomamos las verdades que han sido expuestas en Éfeso y lo aplicamos el 2025. Por eso la Biblia es tan vigente y hemos estudiado, ¿no es cierto?, cómo es esto. Muy bien, ahora, todos estos principios lo aplicamos en 4 procesos. Estamos repitiendo para que no se olvide, amén. Todos estos principios. Cuando usted va a la Biblia, lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué? ¿Dónde está el texto? Amén. ¿Dónde está el texto? Es importante el contexto de afuera, lo que rodea, es histórico, y quién escribió, a quién escribió, cuándo se escribió, en qué circunstancias, y lo que está dentro del texto, ¿no es cierto? El rol del libro con toda la palabra de Dios, el rol del libro que estoy estudiando en sí mismo, el rol del capítulo, el contexto lejano, inmediato, canónico, muy bien. Luego la siguiente pregunta, luego de ver el contexto, ¿cuál es? ¿Qué dice el texto? ¿No es cierto? Si dice, por gracia sois salvos, ¿cómo somos salvos? ¿Cuál sería la respuesta? Por gracia. Es lo que dice el texto, no es algo que he inventado. Por eso estudio con detalle el verbo, la intención, el énfasis, lo que dice el texto. ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está hablando? Amén. ¿Qué dice el texto? Y luego, ¿qué hacemos? Hay otra pregunta. ¿Qué quiere decir el texto? No solo qué dice el texto, sino qué quiere decir. Si estamos estudiando por gracia sois salvos, la pregunta que responde es la interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué es gracia? ¿Qué es fe? ¿Cómo la fe se comporta en el medio? Porque la gracia del Señor viaja. Y si hablamos de salvación, ¿qué es la salvación? ¿Salvos de qué? Eso responde la interpretación. Amén. Y estamos estudiando la interpretación. Y la última pregunta es, ¿cómo se relaciona el texto conmigo? O sea, ahora nosotros tenemos que aplicar el texto e implicar el texto a nuestra iglesia, lo implicamos, y a la vida de cada uno de ustedes lo aplicamos. Muy bien, eso es un gran resumen, hermano. En todo ello hemos tomado mucho detalle, pero es básicamente eso. ¿Dónde está el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Y cómo se relaciona el texto conmigo? Muy bien, ahora estamos en la etapa de qué quiere decir el texto y se llama la interpretación. Hemos visto varios principios de la interpretación. Básicamente empezamos con un principio literal, manera normal. ¿Qué quiso decir el autor original? ¿Cómo la audiencia original lo comprendió? Si estoy estudiando el libro de Efesios, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Cómo entendía cuál era el significado? El problema está acá, cuando nosotros ponemos significados donde no hay. Eso se llama alegorizar. ¿De dónde los amigos católicos sacaron el purgatorio? De una parábola. ¿Recuerdas la parábola de aquellos deudores? Si no pagares, te voy a poner ahí en la cárcel hasta que
para que sea el último cuadrante. Muy bien, hay un estado de purgatorio aquí, porque lo alegorizaron. Así lo habrá entendido Cristo cuando contó esa parábola. El problema es cuando empezamos a poner muchos significados. Hay una doctrina que se llama sensus plenior, y muchos, no solo en los amigos católicos, sino varias iglesias, y dentro de la misma denominación nuestra, empiezan a poner significados ocultos donde no está en la palabra de Dios. Empiezas a alegorizar todo. En la Biblia hay símbolos, sí. ¿Y qué nos da significado esos símbolos? La palabra de Dios. Hay analogías, hay metáforas, hay hipérboles, pero sigue el principio literal. No podemos poner significado. Mire, ese es el grave problema, porque podemos malinterpretar. ¿Quién es el maestro de la malinterpretación desde Génesis 3? Satanás. No, Dios dijo, la mujer dijo, el Señor nos dijo, no podemos comer. ¿Con qué Dios os ha dicho? Cuestiona la Biblia. No, sabe Dios. ¿Ves? Lo malinterpreta. Está poniendo un significado que Dios no quiso decir. Así que ese es el peligro. Muy bien. Ahora estamos volviendo a nuestra clase. Estamos viendo la hermenéutica especial. Cómo interpretamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y estamos viendo el Antiguo Testamento. Hemos visto la importancia de estudiar desde Génesis, porque toda la revelación es de manera progresiva. Si usted está estudiando el libro de Deuteronomio, Moisés da por sentado que usted ya leyó Génesis, Éxodo, Levítico, Números, porque Deuteronomio es la segunda ley. De estas revelaciones, hoy vamos a ver una figura que se llama el quiasma. Cuando más o menos el quiasma para los hebreos es un sándwich lógico, donde quieren presentar la idea principal al centro. Si tú quieres ver qué libro le da más énfasis, no es que hay un libro más importante que en otro, pero sí se enfatiza en el Pentateuco, ¿cuál sería? Si tienes Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Y Levítico de qué habla? De la santidad de Dios. ¿Recuerdas a quiénes fue dirigir el Pentateuco? A un grupo de soldados, 600,000 que quieren entrar a conquistar la tierra que fluye leche y miel. Y ellos están llevando nuestro Dios es Dios. ¿Y qué le diferencia a los demás? Él es santo. Y lo vamos a evidenciar no solo predicando, no solo ganando las victorias, sino en nuestra manera de vivir. Por eso nos dio la ley de cómo vivir con un Dios santo. Muy bien. Ahora, volviendo al Antiguo Testamento, el primer género literario que estamos viendo es la profecía. Esta noche estamos aquí, la profecía. Y les diré, hermano, no hay que irnos por las ramas. Volvemos al principio, igual que Apocalipsis. Muy bien lo dijo mi hermano Darcy. ¿Cuál es el mensaje de las profecías en Apocalipsis, Darcy? La revelación de Jesucristo. Doctor tal dice esto, doctor tal significa esto. Hay una postura premilenarista, hay una postura amilenarista, hay una postura pretribulacionista, metribulacionista, posttribulacionista, y esto significa esto. Pero no nos vamos a ir por la tangente, ni vamos a pelearnos porque yo soy de esto, yo soy de lo otro, sino la idea es que Jesucristo se está revelando. Lo mismo en el Antiguo Testamento, el Mesías a través de estas profecías está siendo revelado a través de su salvación que ofrece a su pueblo y a las naciones, pero también está revelando su ira. Como lo que estamos viendo los domingos por la noche, el Señor está revelando su ira en el gran día. ¿Ves? Ese es el énfasis. Muy bien. Ahora, lo más difícil de interpretar es profecías. Pero no se vaya por esto significa, esto significa. No vamos a ver. Voy a darles algunos principios que nos van a ayudar a entender cómo interpretamos las profecías, pero en el Antiguo Testamento. Muy bien, cuando miramos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué libros podríamos considerar proféticos en el Antiguo Testamento? Algunos dividen profetas mayores, profetas menores. No es porque uno fue superior en espíritu que otro, no. Simplemente por la cantidad de revelación que tienen. Pero tanto Isaías como Oseas, delante del Señor, de igual importancia, porque cada uno hizo su trabajo donde debe hacerlo. Muy bien, tenemos el libro de Isaías, por ejemplo. También son las partes proféticas, libro de Isaías. ¿Qué otro libro? Jeremías y todos los Ías que vienen por ahí. ¿Qué más? Ezequiel. ¿Qué más? Daniel. ¿Qué más? Joel, todos estos que hablamos, los profetas menores, Oseas, todos los que vienen ahí, Amós, Jonás también puede ser, hasta Malaquías. También Lamentaciones vamos a considerar como un libro profético. Sigue avanzando, hermano, ahí están
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Malaquías. Pero no se olvide, el énfasis aquí está en la revelación del Mesías. El plan redentor del Señor es el hilo de Génesis a Apocalipsis. Termina siendo el rey. Redimió a su pueblo y establece su reinado para siempre. De eso se trata toda la revelación. ¿Y qué es el hombre? Nada más un instrumento en la mano de este rey para que viva para su gloria y su honra. Si crees en él, eres salvo. Si no crees en él, ya has sido condenado. Y aún esto está en el control soberano de Dios. Qué increíble es ver la palabra del Señor. Muy bien, ahora hay escritos como en Deuteronomio 28 al 32 que también son proféticos. Números 24 que también es profético. Salmo 2 es un salmo mesiánico. Esto está hablando cuando el Señor vuelva, de Salmo 2. Es importante entender eso, Jehová es el rey. Salmos 22 también es un salmo profético, aunque describe el sufrimiento de Cristo, es la perspectiva de Cristo en la cruz, pero nos da detalles acerca de su salvación hasta lo último de la tierra, cuando Él vuelva. El Salmo 72 es otro salmo mesiánico, Salmo 110, Salmo 118 y hay muchos más. Este grupo de salmos del 113 al 118 se llama Salmos Jalel. Muchos de ellos son proféticos y se cantaban antes de la Pascua y después de la Pascua. Cristo cantó estos salmos y cantó el Salmo 118, 14, probablemente porque después que hubieron cantado el himno, después del Gran Lam, salieron. Y Salmo 118, 14 dice: Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y mi salvación. Qué importante es entender todo esto. Hay mucho del Mesías. Todo se trata de Jesucristo, se trata del Mesías, se trata del Rey, se trata de su conquista, se trata de su obra, se trata de ese primer advenimiento como oveja y salvador y su segundo advenimiento como juicio. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros estamos delante de este Dios si no somos creyentes? Si somos creyentes, ¿qué va a pasar con nosotros delante de este Dios y nuestra esperanza de vida eterna? ¿Y qué será de nosotros hasta el final? Muy bien, es importante. Entonces, cuando leemos la profecía es importante entenderlo canónicamente, como los autores bíblicos la citan, como Pedro citó las profecías en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas en Hechos 2 que leyó Joel? Leyó Joel 2 y lo explicó y lo aplicó. Es importante eso. Incluso hay profetas que van a citar a otros profetas. Es el punto cuando estudiamos esto. Tenemos que verlo canónicamente si queremos. Si lo predicamos expositivamente, un capítulo. Pero cuando lo estudiamos, es el principio de la síntesis. Tenemos que verlo canónicamente porque hay verdades que se van repitiendo. ¿Recuerdan los pactos? Desde Adán hasta el nuevo pacto. Cada uno de los pactos te da mejor luz acerca de la revelación de ¿quién? Del Mesías. Si vamos con el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, fue incondicional y fue condicional. Cuando fue condicional, el hombre pecó. El día que pecares, vas a morir. Murió. Ahora, incondicional porque Dios prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer que vendría alguien, un hombre que destruiría a la serpiente, que le va a herir en la cabeza. Entonces, miramos que a lo largo de la historia, los hombres piadosos del linaje de Adán han estado esperando la llegada de este simiente. Va a ser un hombre. Ponte en los pies de Eva. Ella creería seguramente Caín va a ser, por eso se llama Caín, el primero entre nosotros. Y pronto se dio cuenta que no fue. Y luego viene el mensaje que Dios da a Noé, porque de la simiente de la mujer va a permanecer o va a salir el Salvador. Por eso preserva la humanidad, y ese es el pacto que Dios hace con Noé, de no castigar al mundo, porque va a nacer de ahí. Y luego Dios promete a Abraham, le da más luz, ¿no es cierto? Le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones. Ahora va a ser del linaje no solo de Adán, no solo de Set, no solo de Noé, sino de Abraham. Y luego pasa el tiempo y ahora Dios hace otro pacto. ¿Con quién? Con Moisés. Y a Moisés, ¿qué le dice? No solo le da más luz, que es de Abraham, y que en él serán benditas las naciones, sino que le dice a Moisés que será un profeta, mejor que Moisés, un segundo Moisés. Pero también será alguien que cumpla la ley a la perfección. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas va a hablar mucho acerca de ello. Será un perfecto sacerdote, el perfecto sacrificio. Todos los que eran salvos en el Antiguo Testamento, al mirar los sacrificios que hacían, todos estos sacrificios apuntaban un día al verdadero Mesías que vendría a tomar nuestro lugar. Ve todo esto. Y a David, ¿qué le dijo el Señor cuando le prometió cerca del Mesías?
que va a ser de su linaje, va a ser rey del linaje de... ¿Ves? Es lo que cuando estudiamos la palabra de Dios, es importante entenderlo de manera... ¿Toma trabajo o no toma trabajo? Toma trabajo. Hay un solo libro que debemos ser expertos. No tiene que ver todas las malas doctrinas, solo vea la Biblia. Cuando hay un billete falso, ¿estudiamos los diversos tipos de billetes falsos o estudiamos el verdadero nomás? Cuando entras al banco, lo primero que te enseñan es el billete verdadero para que cualquier billete falso lo distinga. Lo mismo. Toma tiempo. El Salmo 119, el versículo 97, David dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 119 es la dedicatoria de un varón que ama la palabra de Dios, porque nos muestra su actitud a la Biblia. Si le ama, la primera actitud es la guarda, la medita, la estudia, la obedece, y nos muestra también las bendiciones que tenemos por guardar la palabra de Dios, por conocer a este Dios. Ese es el trabajo nuestro. Ok, muy bien. Entonces, volviendo hoy a nuestra clase, ya nos queda un poco de tiempo nada más. Debemos entender que la profecía también tiene muchos símbolos. Muchos símbolos. Ahora quiero hacer la diferencia, que símbolo es diferente a fantasía. En la Biblia no hay mitos. No hay mitos. Los cristianos modernos de este tiempo postmoderna van a hablar del mito del Génesis. No hay mitos. Amén. No hay mitos, no hay cosas fantasiosas. Tu palabra es verdad. Entonces no vamos a tomar las profecías como cosas fantasiosas, ni en este género de películas que son géneros, como decimos, fantasiosos y cosas que no existen. Ciencia y ficción, no hay nada de eso, no hay eso. Lo vamos a interpretar de manera literal según su género, dejando que el texto mismo nos provea las claves. Por eso estudiamos el contexto, los paralelos, lo que está en los textos. Ahora, por ejemplo, hay algunas señales típicas en las profecías que vamos a ver. Se habla de bestias, por ejemplo, en el libro de Daniel. Se habla de cuernos, se habla de astros, se habla de montes, se habla de números, se habla de colores. A veces hay hipérboles. Cuando hablamos de una hipérbole es la exageración, el énfasis. Se habla de aquel día, etcétera. Todo esto se tiene que respetar en la interpretación dentro de su contexto. Por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando empieza a estudiar el libro de Daniel, hay bastante profecía acerca del pueblo de Dios con Israel y también acerca del fin del tiempo con la humanidad. Y empiezan los sueños de este hombre. Ahora Dios nos habla con sueños, pero a través de Nabucodonosor, el sueño de esta imagen. Y luego cada imagen representaba una nación. ¿Y quién la interpretó? Daniel. Amén. Esto es. Esta cabeza, la cabeza dorada, representa el imperio babilónico. ¿Qué más dijo? Esta parte del torso, que es plata, es el imperio que vendrá después, Medo-Persa. Luego habló de otro imperio que vendría. Y luego otro cuarto imperio que vendría hasta antes que venga el Señor. Ahora, aunque Daniel tenía luz ahí, describió. Más adelante, en el libro de Daniel, hay 4 bestias que están relacionadas a estas 4 partes de esta estatua o esta imagen que se soñó antes, que corresponden, solo que te da más luz. ¿Ves? Entonces, no nos vamos. Todo esto se trata de la revelación del Señor. Se trata de la revelación de su plan. Él estableció los tiempos, Él quita reyes, Él sabe qué nación vendrá después de otra nación. El punto es que todo el tiempo estas naciones han intentado someter al mundo, tanto Babilonia como después Medio Persa, como después, ¿qué viene? El imperio griego por historia, y luego viene Roma, ¿no es cierto? Luego viene Roma. Todos que han tratado de dominar al mundo. Y el Señor va a decir: no, yo soy el único rey. De Roma va a salir el anticristo, y vamos a ver eso con detalle más adelante, pero no quiero irme por los detalles. Entonces, cuando estudiamos la profecía debemos entender esto, la diferencia entre símbolos. No hay fantasías, y la interpretación mayormente le da la palabra de Dios en su contexto. Ahora, lo que quiero que ustedes deben entender, que la profecía nos presenta exhortación, número 1, y también nos presenta predicción. Son 2 propósitos cuando estudiamos las profecías.
Cuando habla de exhortación, nos anima a fortalecernos en el Señor. El propósito, y vamos a ver un ejemplo antes de irnos, de las profecías en la palabra de Dios no es para pelearnos, no es para confusión, no es para estar yéndonos por la tangente. Ustedes han visto los documentales de Discovery o History Channel, muchos son sensacionalistas, ¿no? Buscando entre líneas, el anticristo ya apareció en nosotros porque la Biblia dice, o como dicen, los astronautas antiguos encajan con esta profecía. No nos vamos por eso. ¿Cuál es el propósito? Es exhortarnos, es animarnos en el Señor. Cuando estamos nosotros viendo el Nuevo Testamento, ¿qué nos anima? El advenimiento del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 habla de el día en que seremos arrebatados con el Señor y estaremos cara a cara con Él. Pero dice, alentaos con estas palabras los unos a los otros. Perdón, es 1 Tesalonicenses 4. Nos produce exhortación, porque este Dios lo que prometió lo va a cumplir. Muy bien, pero también nos llama a arrepentimiento. Nos llama al arrepentimiento. Y nos llama también a entender lo que va a pasar. Ahora, yo quiero que entiendan, cuando se habla de predicción, hay un horizonte futuro donde Dios anuncia juicio, restauración y la venida del Mesías y su reino. Y debemos entender, cuando hablamos del Antiguo Testamento, que ellos miraron, ¿recuerdan? Si imaginemos, aquí tenemos un monte y tenemos un monte más alto. Si nosotros lo vemos de esta perspectiva, de este monte a este monte, tenemos un valle. Pero si usted lo ve desde otra perspectiva de frente, ¿cómo ves? Un monte al otro monte. Un día estamos yendo de paseo, estamos tratando de buscar ahí en las ruinas de Ñahuimpuque, al frente hay un cerro que aparentemente hay ahí, y sí hay fósiles de conchas marinas. Eso predica que una vez hubo agua y el diluvio. Entonces, si tú ves a Arguaturo y ves al cerro acá, parece cerca, pero hay un valle en todo eso. Ya vamos. Cuando bajamos, empezamos a caminar, empezamos a subir, nos dimos cuenta cuán lejos es. En el Antiguo Testamento, los profetas miraron así el cuadro directo. Por eso, cuando se habla del primer y segundo advenimiento, a veces está en un solo pasaje, a veces está en un solo versículo, a veces se da podría entenderse que se trata de una sola ocasión. Y el Nuevo Testamento nos da esta luz, lo que hay en medio de este valle, en el primer y segundo advenimiento de nuestro Dios. Eso es importante entender cuando vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas. A ver, algo más que quería hablar. Bueno, en cuanto a predicción sobre eso. Ahora, algo más antes de hacer un ejemplo y con eso terminamos. La profecía no vino en un calendario, hermano. Si usted ve la Biblia, los libros de la Biblia, ni siquiera el orden que tenemos de Génesis, Apocalipsis, que han sido dados mayormente por los que han compilado la palabra de Dios. Los hebreos se encargaron de compilar el Antiguo Testamento en ese orden. Incluso no es ese orden, ellos tienen un orden diferente cuando hablas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, la iglesia en el siglo II determinó ese orden. Pero si tú ves la Biblia, no está ordenada cronológicamente, no hay un orden cronológico. Si solo estudiara el libro de Jueces, se daría cuenta que capítulo 7 parece estar con capítulo 1. No hay un orden cronológico. Pero sí existe dentro de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, una cronología bíblica. En un momento, cuando estudiemos Antiguo Testamento, vamos a ver la cronología bíblica. Es importante entender, porque cuando ves la cronología bíblica, empiezas a entender las revelaciones que Dios fue dando y por qué lo fue dando. Mire, si estudiara un poquito eso, entre paréntesis nomás, si estudia, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, ¿hacia quién piensa usted que fue dirigido estas revelaciones de Primera y Segunda de Reyes? Que en realidad en el tomo hebreo es uno nomás. A los que han sido exiliados, a los que están allí en Babilonia, para que aprendan por qué están exiliados, porque sus reyes, en vez de ser los reyes, podrían llamarse los profetas, desobedecieron la palabra de Dios, por eso están exiliados. Ahora, cuando volvemos a la palabra del Señor y entendemos la profecía, no hay un calendario. Amén. No hay una cronología así. A pesar que existe una cronología bíblica, sí, pero no hay un calendario.
Por ejemplo, en Isaías 61, del verso 1 al verso 2, voy a pedir a alguien que lo lea, va a ser nuestro ejemplo. Darcy, ayúdame, hermano. Isaías 61, verso del 1 al 2. Y tú, Josué, ayúdame, hermano. Lucas 4, del 18 al 19. Si no lo encuentran, ahí mi hermano Juan ya lo encontró. Pero léelo, hermano. El 1 al 2. Está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los imputados. Amén. En Isaías, en estos dos versículos, ¿de quién se está hablando? Del Mesías prometido, ¿no es cierto? Del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y parece que solo fuera un día, pero está hablando de dos ocasiones. Y sabe, entre paréntesis, Isaías entendía esto. Él entendía esto. El problema es que nosotros creemos que los profetas no entendían. Ellos tenían más Biblia que nosotros. Ellos estaban llenos de las revelaciones anteriores. Mire cómo Cristo usó este pasaje. ¿Qué dice el libro de Lucas, hermano? Lucas 4, del 18 al 19. Preste atención. Y uno se pregunta, Señor, pero un momentito, porque el Señor está abriendo el rollo. ¿Y qué faltó? El Señor lo dejó a la mitad del verso, ¿no? Y dice, Señor, no puedes predicar así, lo has dejado a la mitad. ¿Qué es la parte que el Señor le falta decir? ¿Están atentos, hermanos? Vamos, estén atentos conmigo. ¿Qué parte de Isaías le faltó al Señor? Creo que se han dormido mis hermanos. ¿Qué parte de Isaías 1 y 2 el Señor obvió? Ya, ahí está el ministerio, Dios me envió y desarrolla su ministerio. Amén. Ya, pero ¿qué parte le faltó al Señor? Su muerte. No, pero ¿qué dice según Isaías? Vamos, hermanos. Alguien dijo por ahí. Dígalo fuerte nomás. ¿Ah? Dígalo fuerte nomás, hermano. ¿Qué obvió el Señor? ¿Qué? Solo tienen que comparar dos versos, mi hermano. Ah, bueno. El día de la venganza. Porque eso, ¿cuándo se va a consumar? Cuando Él vuelva por segunda vez. ¿Ves que las profecías ponen así, en un mismo panorama, la primera y segunda? El Nuevo Testamento tenemos mejor luz, porque puedes ver el valle que hay entre ellos. Pero eso no significa que Isaías no lo entendía, sí él sabía, él entendía. El problema es que los judíos de los días del Señor no lo vieron. Por eso Jesucristo dijo, ustedes tienen las escrituras, meditad en ellas, escudriñad en ellas, porque Dios habló de este día. Hasta el día de hoy los judíos siguen esperando que el Cristo que venga, porque ¿por qué no creen en Cristo Jesús, al que hablamos nosotros? Lo hablan como un Jesús histórico, el Yoshua histórico, pero no, está vetado en las sinagogas. ¿Por qué no lo quieren como rey? En ese contexto religioso dijeron, este no es nuestro rey, porque según la Biblia este rey vendría en venganza y destruiría a todas las naciones y pondría a Israel sobre las demás y él reinaría sobre nosotros. ¿Sucedió eso con Cristo? No. Se olvidaron de entender Isaías 53. Y Cristo delante de ellos dijo, aquí estoy, el Mesías soy yo. Y vine y estoy viniendo a salvar y buscar lo que se había perdido. Y empiezo por mi casa, por los míos. Pero sepa que viene el día de la venganza si me menosprecias. Y Isaías 62 va a describir el día de la venganza. Mira, Isaías 63, hermano, lee el verso 1 y verso 2. La primera venida es gracia, la segunda venida es juicio. Léelo, hermano. Sí.
Ujú. Verso 2 también. Sigue leyendo, hermano, por favor. Verso 3 también. El lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿De qué está hablando? La segunda venida del Señor. Y si lees Apocalipsis 19, ahí las vestiduras del Señor que viene en poder, está viniendo con sus vestiduras rojas. Es la segunda venida del Señor. Entonces no debemos olvidar, hermano, que Isaías ve el futuro como si fuese una cadena alineada, uno tras otro. Muchos no supieron distinguir esto. Isaías ve cumbres proféticas totalmente alineadas. Y nosotros hemos visto, tenemos el privilegio de ver el detalle. Por eso los judíos no distinguieron entre la primera y la segunda venida del Señor. Lo pusieron en uno. Pero los profetas como Isaías sí distinguieron eso. Sí entendían eso. Hasta los apóstoles tuvieron que entender eso también. Aun cuando vieron a Cristo resucitado y le preguntaron en Hechos, el capítulo 1, el verso 7, en los versos 5, 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? No os toca a vosotros. No estoy restaurando y voy a volver después. Primero tienes que predicar el evangelio y establecer iglesias, extendiendo mi reino hasta lo último de la tierra. Muy bien. Vamos a dejar aquí, hermano. La próxima semana vamos a hablar un poco de qué es la narrativa, cómo interpretamos las narrativas en la palabra de Dios. Hay mucho de eso, cómo interpretamos proverbios, cómo interpretamos las poesías como el libro de Salmos, etcétera, o el libro de Cantares. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Así que vamos a terminar este tiempo. Permíteme orar. Si hay una pregunta, después la podemos formular. Y luego vamos a orar esta noche también en pares. Es nuestro culto de oración. Vamos a terminar en oración primero eso, para que ya corte la transmisión. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por Cristo. Qué rey, Señor. Vino en gracia y misericordia. Aún mientras el sol sale, Él está invitando, venid a mí, venid a mí. Él es el Salvador, esa obra de vendar el corazón del quebrantado, el publicar libertad, la salvación del poder, de la pena, la condenación. Que Cristo, pero un día vendrá como el gran juez que es, a derramar su ira. El día de su venganza se consumará. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiarla. Danos luz, Señor. Danos mejor luz. Apenas estamos creciendo en ella. En Cristo te ruego. Amén.